Carolina Velázquez, que es médica, estudiante de sexto semestre de la Universidad Nacional, la doctora María Camila Rojas Anaya, que es nuestra tutora para esta charla, perdón, residente del cuarto año de posgrado de cirugía plástica de la Universidad Nacional. Y pues yo, David Hernández, que soy médico graduado ya de la Universidad Nacional. El temario va a estar resumido en estos puntos. Nuestros objetivos van a ser principalmente proporcionar una visión integral y general de las técnicas de reconstrucción, repasando los fundamentos anatómicos de la cirugía reconstructiva y describir las técnicas de reconstrucción del labio posterior pues, a la cirugía oncológica. Para esto, pues nos vamos a centrar en que los labios comprenden una estructura flexible y móvil que nos va a ayudar con ciertas funciones bastante pues, importantes en nuestra vida diaria, que son la retención de líquidos, sólidos, la masticación, la vocalización, la generación de expresiones en la comunicación humana. Entonces, aunque la patología congénita constituye gran parte pues, de la práctica en la cirugía plástica respecto a los labios, las neoplasias y los traumas también son unas etiologías importantes que van a requerir un manejo reconstructivo. A nivel mundial, el carcinoma escamocelular es el que principalmente afecta el labio inferior y es el de mayor predominancia, dada la exposición pues, constante a la radiación UV en esta zona, y el segundo va a ser el vaso celular. Ahora, ¿qué importancia tiene la reconstrucción labial? Bueno, esta cirugía va a tener dos propósitos. El primero es que vamos a restaurar la simetría facial. ¿Para qué? Para mejorar el autoestima del paciente. Y el segundo es para recuperar las funciones motoras y sensitivas del labio. Cuando operamos a pacientes oncológicos, se va a realizar una resección completa de la lesión. Pero ¿cómo se hace? Se va a tener en cuenta unos márgenes de seguridad. ¿Para qué? Para evitar que el cáncer vuelva a aparecer. Es por eso que la importancia de reconstruir el labio va mucho más allá de lo estético. Va también a la calidad de vida y mantener visualmente esa forma del labio que tiene naturalmente. Eso también es importante porque se pretende tanto mejorar funciones básicas como lo es hablar, expresar emociones e incluso deglutir. Siguiente, por favor. Vamos a tener unos tipos de tumores y van a ser, en este caso, los premalignos, que son los más comunes. Tenemos la queilitis actínica, la leucoplasia y un paciente que presenta casi ambas. En cuanto a los tipos de tumores, entonces tenemos los más comunes. Entre ellos tenemos la queilitis actínica, que es una lesión precursora que aparece debido a la exposición prolongada al sol. Esto se puede transformar en un carcinoma maligno, como lo es el carcinoma de células escamosas. Macroscópicamente, ¿cómo lo vemos? Bueno, vamos a tener áreas secas o escamosas que a menudo se van a agrietar o van a sangrar. Esas lesiones con el tiempo también pueden volverse de color rojo o ulcerarse. Generalmente se van a presentar en el labio inferior, que es la zona de mayor exposición. Ahora también vamos a tener la leucoplasia. Estas se van a presentar como manchas blancas o áreas engrosadas en la mucosa de la boca. Estas no pueden ser eliminadas con raspado, pero estas suelen ser indoloras y varían en el tamaño. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Más que todo, se van a presentar en personas que fuman o beben alcohol en exceso. En la imagen tenemos un paciente con leucoplasia y lesiones sugestivas de queilitis actínica. Ahora, como tumores malignos, vamos a abordar el carcinoma vasocelular, el carcinoma escamocelular y el melanoma. Estos tumores pueden hacer metástasis a ganglios cervicales, donde se van a desarrollar hasta el 80% de estas neoplasias, lo que va a favorecer las reincidencias. Entonces, como nombrábamos anteriormente, estos tumores en el labio inferior debido a la exposición, vamos a observar que lo vamos a ver más que todo en personas mayores. ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad de desarrollar un cáncer en esta área, sobre todo en las áreas fotoexpuestas, lo que es cabeza y cuello. En cuanto al tratamiento, generalmente estos tumores requieren cirugía, como la escisión, pero depende también de factores como el tamaño, la localización y la agresividad del tumor. Como médicos es importante saber que al estar ubicados en los labios, la observación es la clave para tener un diagnóstico temprano y tener un mejor pronóstico. Ahora, en el carcinoma vasocelular vamos a tener que se origina de las células madre que van a estar ubicadas tanto en la epidermis, que es la capa más externa de la piel, como en los folículos pilosos. Entonces, estas células tienen la capacidad de transformarse en diferentes tipos de células y cuando se vuelven malignas es lo que conocemos como este tipo de tumor. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Bueno, macroscópicamente podemos ver lo que es una pápula perlada de color eucrómica o rosada que presenta telangiectasias. Esta parte se tiende a desarrollarse en la superficie a medida que la lesión aumenta de tamaño.
Siguiente, por favor. Bueno, como tratamiento vamos a tener un tratamiento para bajo riesgo. Entonces, acá vamos a manejar 3 líneas. La primera, vamos a tener una cura oncológica. La segunda nos sirve para una corrección o prevención secundaria a la resección. Y la tercera línea nos va a servir para un mejor tratamiento estético. De acuerdo con la estratificación del carcinoma. Siguiente, por favor. Bueno, en este tratamiento de medio riesgo vamos a tener cómo se diferencian los márgenes. Más que todo, este carcinoma se presenta vasocelular nodular, por lo tanto es frecuente tener un margen mayor a 4 milímetros cuando se esté marcando. Para el carcinoma de alto riesgo vamos a tener cirugía y radioterapia. Estas opciones son las más efectivas. La razón es que estos tumores en las situaciones más agresivas tienen una mayor probabilidad de recurrir. Asimismo, también podemos ver la localización, ya que se ubica en unas áreas donde tienen estructuras importantes, por lo que necesita un enfoque más preciso. Siguiente, por favor. Bueno, acá para el escamo celular vamos a tener que es un tipo de cáncer que se origina en las células superficiales de la epidermis, que son los queratinocitos. Este cáncer es agresivo porque puede invadir tanto tejidos circundantes y tiende a diseminarse a otras partes del cuerpo. Si no se trata, puede ser letal porque va a diseminar hacia otros órganos que son vitales. Entonces vamos a tener dos, el in situ y el invasivo. Entonces en el in situ el cáncer solo afecta la epidermis y el invasivo atraviesa la membrana basal. Por eso se debe tener en cuenta tanto el tamaño como el compromiso ganglionar, ya que puede generar una metástasis. Siguiente, por favor. Bueno, para este carcinoma vamos a tener un tratamiento donde vamos a utilizar unos márgenes. Entonces, unos márgenes de 4 milímetros cuando es escamo celular de tipo de riesgo bajo y márgenes mayores a 6 milímetros cuando son de riesgo moderado, y usualmente se suelen utilizar márgenes más amplios cuando son de 10 milímetros o más, que son indicados para carcinomas escamocelulares de alto riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya para pasar a la parte de fundamentos anatómicos, tenemos que tener claro que para realizar una técnica adecuada reconstructiva es necesario que tengamos claros estos reparos anatómicos labiales. En este sentido, pues es importante resaltar que a nivel de los labios vamos a encontrar o vamos a tener 7 estructuras que nos guiarán y definirán la armonía y simetría del rostro. Como vemos en la imagen, está el arco de Cupido, que es esta depresión acá central del labio superior, el filtrum que se ubica superior al arco de Cupido y las columnas filtrales. El tubérculo del labio superior, también vamos a encontrar las comisuras y el bermellón, que es esta zona. Aquí también pues es importante resaltar que tenemos descritas la línea blanca, que es la que separa la piel o el tejido cutáneo de la mucosa labial, y la línea roja, que nos va a separar la mucosa seca de la mucosa húmeda. Esas estructuras nos van a permitir delinear las subunidades estéticas, ayudándonos pues a una mejor planificación quirúrgica para asegurar pues resultados más armónicos. Las subunidades estéticas que vamos a encontrar en los labios por González Ulloa se describieron 5 básicamente. En la porción cutánea del labio superior, 2 subunidades, la subunidad lateral, que va a estar en cada lado de nuestra hemicara, la subunidad medial o el filtrum. Más abajo encontraremos la subunidad del labio mucoso, que se encuentra pues delimitada por la línea blanca, tanto en el labio superior como en el labio inferior. Y en el labio inferior vamos a encontrar una sola subunidad, separada pues del mentón por la línea labio-mentoniana, sería esta. Ya en cuanto a la parte muscular, tenemos en el labio superior 3 músculos importantes: el elevador del labio superior, los músculos cigomáticos y el elevador del ángulo bucal. Este elevador estaba en un plano más profundo, por lo que en la imagen no lo alcanzamos a ver, y el orbicular de la boca, que es importantísimo pues en la función de los labios. En el labio inferior, la elevación, la protrusión y la protrusión de la parte central va a ser producida por los músculos mentonianos. La depresión la realizan los músculos cuadrados, que nacen en el borde pues, inferior de la mandíbula. Y acá en esta parte es importante resaltar el modiolo, que es una zona de inserción de varios músculos faciales, que pues, en su funcionamiento nos dará la precisión con la que
podremos hacer los movimientos labiales, por lo que pues es necesario que siempre que vayamos a hacer una cirugía o un procedimiento en esta zona, se respete pues para conservar estas funciones. En cuanto a la inervación, tenemos que los nervios motores que nacen de las ramas bucal y marginal del séptimo par craneal, es decir, la rama bucal del séptimo par craneal va a inervarnos el orbicular de la boca, y las ramas marginales van a inervar los músculos depresores por dentro y al músculo mentoniano por fuera. En cuanto a la sensibilidad, en el labio superior va a estar dada por la segunda rama del quinto par craneal a través del nervio infraorbitario, acá lo tenemos, y la sensibilidad del labio inferior va a estar recogida por la tercera rama del quinto par craneal a través del nervio mentoniano. Esta rama del nervio mentoniano es una rama del nervio dentario inferior, que si queremos verlo, este último se hace visible bajo la mucosa vestibular de la zona lateral al traccionar pues la comisura bucal hacia atrás. En cuanto a la irrigación, nacerá de la carótida externa por medio de las arterias faciales que darán origen a las arterias coronarias labiales. Estas arterias coronarias labiales pues presentan muchas variaciones anatómicas con anastomosis inconstantes y son importantes porque también nos van a dar unas ramas colaterales verticales que van a ser importantes para realizar ciertos colgajos, como el colgajo de ave, que más adelante lo vamos a ver. El drenaje linfático del labio superior y las partes más laterales del inferior se van a llevar hacia la cadena submaxilar. La parte más central del labio inferior lo hace hacia la cadena submentoniana, y aquí siempre vamos a poder encontrar pues frecuentes entrecruzamientos entre un lado y otro. Bueno, para los principios de reconstrucción labial vamos a tener, como hemos visto, primero se va a realizar una resección completa de los márgenes amplios para garantizar la eliminación total de la lesión, y vamos a tener como esencial restaurar la competencia oral. ¿Para qué? Para asegurar que el labio cierre completamente, para evitar problemas como la microstomía. Ahora, para mantener la función sensitiva y motora, se deben evitar técnicas que vayan a causar pérdida de la sensibilidad o la denervación. Y en cuanto a la estética, tenemos el objetivo que es minimizar las cicatrices y mantener la simetría, teniendo en cuenta que se debe restaurar a partir de la forma natural de cada labio. Como opciones quirúrgicas vamos a tener el cierre directo para las lesiones pequeñas y los colgajos locales o a distancia para efectos más grandes. Para una reparación completa, entonces vamos a utilizar técnicas de reparación en 3 planos: piel, músculo y mucosa. Y finalmente, para el manejo de la anestesia, eso varía según el tamaño de la lesión, entonces vamos a utilizar anestesia local para lesiones pequeñas y general para lesiones mayores, o con pacientes que presenten ansiedad. Bueno, entonces para abordar ya las técnicas de reconstrucción labial, pues les traemos aquí 3 principios fundamentales que deben pues guiar siempre nuestra técnica. La primera, pues siempre lo principal es restaurar la funcionalidad del paciente en lo posible. Vamos a buscar también realizar el procedimiento en un único tiempo quirúrgico, y si es posible, pues vamos a restaurar la estética del rostro y la armonía del mismo. Para pasar ya a hablar de las técnicas reconstructivas, también acá les voy a hacer como un breve abrebocas. Los defectos los vamos a dividir en 3 grandes subgrupos, dependiendo pues del compromiso en extensión del labio. Es decir, vamos a evaluar el labio superior e inferior de manera individual para cuantificar qué tanto defecto tenemos y así poder ir identificando más o menos qué técnica quirúrgica vamos a implementar. Esos 3 subgrupos son, pues si tenemos un defecto de cubrimiento de menos de 1/3, serán defectos pequeños. Entre un tercio, y 2/3 vamos a hablar de defectos medianos, y los que abarcan más de 2/3 serán defectos grandes. Entonces, para empezar por los defectos pequeños, como ya lo habíamos mencionado, son defectos que no sobrepasan 1/3 del total del labio, es decir, menos de un 30% de su extensión. Suelen resolverse mediante cierres directos, y estos cierres directos tenemos que tener presente que pueden llevar a microstomías o asimetrías labiales, especialmente cuando no respetamos la alineación de los bordes entre el berbeñón y la mucosa y la continuidad del arco de Cupido, cuando la lesión pues se encuentra en esta zona.
Hay ciertas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para minimizar estos riesgos. Entre ellas, pues diseñar una resección en cuña y asegurar un cierre sin tensión. Esto es importantísimo para la cicatrización. También respetar los puntos de referencia anatómicos como la línea blanca y las comisuras labiales para no distorsionar estas estructuras. También tenemos que evaluar si realmente el defecto es pequeño y podemos utilizar este cierre directo, o si es mejor utilizar técnicas de avance de colgajos locales, en donde pues el cierre directo genere menos tensión y no llegar a generar una tensión excesiva. En la imagen que estamos viendo, podemos ver una simetría labial inferior. Acá, al finalizar ya el proceso de la reconstrucción del labio, que probablemente nuestra hipótesis es que lo que sucedió es que nosotros siempre estamos pendientes pues de reparos como la línea blanca del labio, es decir, en el afrontamiento nos fijamos que queden bien aproximadas, pero olvidamos de pronto la línea roja. Recordemos que la línea roja es la transición entre esa mucosa oral húmeda y esa parte seca del labio, esa mucosa labial, perdón, seca. Probablemente no se fijaron mucho en eso y por eso quedó pues este defecto. Ya para hablar de los defectos medianos del labio, que abarcan pues entre 1/3 y 2/3 de su extensión, siempre van a representar un reto reconstructivo, ya que pues es fundamental restaurar la función, y aquí también entra un poco más la estética. La elección de la técnica pues siempre va a depender del tamaño y la ubicación del defecto, así como pues la disponibilidad del tejido que tengamos alrededor del defecto pues para hacer la reconstrucción. Vamos a empezar hablando del avance en BY y W y también el colgajo de transposición del labio. Entonces, el avance en BY es una técnica útil en defectos medianos, ya que nos va a permitir movilizar tejidos sin comprometer la continuidad del labio. La característica principal de esta técnica es la conversión de un defecto lineal en una Y. Esto nos va a facilitar el cierre sin generar tensión excesiva. Entonces, como vemos en la imagen, se realiza un corte en forma de B alrededor del defecto, se moviliza el tejido hacia adelante y se cubrirá la zona faltante. Al cerrar la piel, la incisión pues toma una forma de una Y invertida, lo que nos va a permitir que el tejido se acomode de forma más natural. Las ventajas principales es que vamos a preservar la forma y la función del labio, manteniendo pues su movilidad. Vamos a evitar cicatrices evidentes, no requiere tomar piel de otra parte del cuerpo, pero sí tenemos que tener presente que para defectos más grandes, sobre todo los que superan más de 1/3, pues puede ser no suficiente y requerir otras técnicas adicionales. También tenemos que tener cuidado de esta técnica en pacientes con piel poco elástica, que tengan envejecimiento o cicatrices previas que pueden pues impedir el avance del colgajo. Acá vemos pues un paciente con una lesión de un carcinoma vasocelular. Con su resección se diseñó el colgajo, se hizo el avance de la mucosa y pues vemos una adecuada evolución postoperatoria. Una ventaja de esta técnica es que se puede realizar en un solo tiempo quirúrgico, pero suele presentar microstomía. Adicional, pues hay revisiones que nos han reportado hasta un 20% de casos de cicatriz retraída o que genere irregularidades en el contorno del labio, y una necesidad de reintervención de hasta un 47%. Eso es bastante alto, entonces hay que tener cuidado, no siempre es la mejor opción. La técnica de W también nos va a permitir resecar una mayor extensión del labio, hasta 2 centímetros, pero sin embargo, tienen el inconveniente que en muchos casos la incisión inferior afecta el pliegue labio-mentoniano, que nos divide la subunidad estética del labio inferior y del mentón, y puede dejar cicatrices que son poco satisfactorias. También hay que tener pues mucho cuidado al momento de la planificación de este tipo de colgajos. Acá vemos un ejemplo donde se comienza pues por realizar un patrón en zigzag, asegurando que los vértices queden bien alineados con las líneas de tensión natural. Se elevan los colgajos de manera cuidadosa, se ajustan los colgajos en forma de campana, acá lo vemos, para pues restaurar esa continuidad del labio y preservar la función muscular. Acá es importante que planifiquemos bien la incisión, porque nos va a permitir
si lo planificamos bien, una redistribución óptima del tejido para disminuir la tensión al momento de afrontar el colgajo. También pues cuando vayamos a hacer el cierre o cuando se hace el cierre de esta técnica es importante tener un cierre cuidadoso en todos los planos que componen el tejido del labio. Las ventajas pues que preservan la función del labio, minimiza la formación de cicatrices visibles, como lo podemos ver acá en la imagen número 6, y permite una mejor distribución del tejido evitando deformaciones. Por otro lado, tenemos el colgajo de transposición del labio, que es otra opción efectiva en la que un segmento del labio adyacente vamos a rotarlo para cubrir el defecto generado por una lesión neoplásica. Esta técnica va a preservar la simetría y permite pues una reconstrucción con tejidos similares en color y textura, pero su desventaja es que más o menos a los 14 días tenemos que programar un segundo tiempo quirúrgico para hacer la sección del pedículo vascular. Muy similar al colgajo de transposición es el colgajo de rotación, que usa pues los mismos principios. Lo que cambia es que la zona donante no es del labio opuesto, sino del mismo labio, el que dona el tejido para el cubrimiento de la zona del defecto. Aquí en la imagen pues vemos un colgajo de rotación. Tenemos el defecto. Este colgajo de rotación se sacó del mismo labio en su zona inferior y tiene varias ventajas, entre ellas que al ser un colgajo local, pues la similitud, como lo decíamos, mejora bastante la apariencia del labio. La desventaja es que siempre van a requerir 2 tiempos quirúrgicos para hacer la sección del pedículo vascular. También tenemos el colgajo de avance de la mucosa bucal, que consiste en llevar o avanzar pues la mucosa intraoral para cubrir el defecto labial, haciendo pues que la mucosa bucal húmeda reemplace el bermellón deficiente. Esto lo vemos acá en la siguiente imagen. La ventaja es que pues, el labio reconstruido al final va a lograr pues, un buen color. Sin embargo, en algunos casos puede llevar asimetrías en el mismo color, dada la diferencia entre el color de la mucosa oral y la labial. Para efectos medianos también vamos a utilizar el colgajo de Abe y el colgajo de Karapan-Zik. Entonces vamos a empezar a hablar del colgajo de Abe. Este es una técnica de transposición de tejido del labio contralateral. Su diseño pues, es básicamente un colgajo en isla en rotación basado en la arteria radial. Esto nos va a garantizar una buena vascularización. También nos va a permitir pues, restaurar volumen, la continuidad del bermellón, y la desventaja es que va a requerir siempre una segunda cirugía para la sección del pedículo vascular. Este colgajo puede ser utilizado, como vemos en la imagen, para lesiones laterales y centrales, también para el labio superior e inferior. Es una muy buena opción de reconstrucción quirúrgica. Este colgajo también tiene una modificación por Slandler, que básicamente es el colgajo de Abe-Slandler, que es un colgajo que utiliza los mismos principios del colgajo de Abe, solo que lo que vamos a hacer es que se utiliza para restaurar la comisura labial. O sea, cuando la lesión está cerca de la comisura, vamos a utilizar este tipo de colgajo. Importante que en este colgajo ya no sería necesario un segundo tiempo quirúrgico para la sección del pedículo vascular, ya que este quedaría oculto dentro de la misma comisura nueva. Entonces, como vemos en la imagen, es un colgajo de Abe-Slandler, donde tomamos del labio superior para reparar el defecto de una lesión en el labio inferior cercana a la comisura labial. Aquí vemos el defecto de la comisura labial, aquí vemos el colgajo cómo se toma, se rota y vemos que queda en un solo tiempo quirúrgico. Podemos restaurar esa comisura labial con este tipo de colgajo. Acá es importante resaltar que a veces es necesario otro tiempo quirúrgico para realizar una comisuroplastia. Esto pues para mejorar la simetría del rostro. Ahora para hablar del colgajo de Karapan-Zik, este se basa en un avance en arco, es decir, se hacen las 2 incisiones y se va a avanzar este tejido hacia el centro para cerrar el defecto. Entonces se diseñan siempre incisiones curvilíneas a lo largo del labio pues, para permitir una mejor redistribución del tejido sin comprometer el suministro sanguíneo ni la función muscular. Pues, es una excelente opción, sobre todo porque este tipo de colgajo
nos va a mantener una buena movilidad y una buena expresión facial posterior a la cirugía. Acá vemos cómo se diseñan las incisiones curvilíneas del colgajo. Se preservan tanto los vasos como los nervios labiales y avanzamos manteniendo pues la arteria labial, el nervio facial, tratando de evitar la tensión excesiva para no seccionar estas estructuras neurovasculares. Se movilizan hacia el centro y se debe buscar el cierre sin tensión. Se sutura por planos, haciendo una buena alineación del bermellón y la piel, y también nos va a reducir al final, con una buena técnica, con una adecuada técnica quirúrgica, el riesgo de microstomía. El colgajo de Bernard-Burou es una técnica reconstructiva utilizada para defectos del labio que generalmente cuando se compromete hasta 2/3 de su estructura, pues incluyendo los defectos en áreas centrales. Esta técnica tiene ventajas significativas como el hecho de ser un procedimiento en un solo tiempo quirúrgico y que va a utilizar tejido local para su reconstrucción. Sus desventajas es que principalmente en esta puede haber incompetencia del esfínter oral, es decir, no se restaura la funcionalidad al 100% y también hay un riesgo elevado de microstomía. El procedimiento propuesto por Bernard-Burou es donde se utilizan los triángulos de Burou para permitir el avance, los triángulos de Burou, de los segmentos laterales de la mejilla. Estos triángulos se diseñan después de la resección siempre. Estas técnicas de colgajo se van a diseñar después de la resección de la lesión y se colocan sobre divisiones anatómicas como el surco nasolabial y el surco labiomentoniano para evitar pues, diferentes cicatrices muy visibles. Este colgajo tiene una modificación hecha por Webster, en donde solo se reseca piel y tejido subcutáneo en los triángulos de Burou, preservando pues la inervación muscular. Esta modificación lo que nos va a hacer es que vamos a preservar la inervación muscular, pues mejorando o disminuyendo un poco la incompetencia oral. El colgajo nasogeniano es uno de los que más se utilizan en cirugía plástica. Es una técnica reconstructiva que utiliza tejido local de la región nasogeniana. También utiliza entre la nariz y la mejilla y se puede implementar pues, de manera unilateral o bilateral de acuerdo al tamaño del defecto. Es una opción que nos va a permitir restaurar la continuidad y la simetría del labio, sobre todo cuando los defectos son moderados. Las ventajas de este tipo de colgajo es que vamos a utilizar tejido local, lo que va a corresponder bastante bien con el color y la textura de la piel y nos permite una reconstrucción en una sola etapa. Las desventajas es que siempre el diseño de estos colgajos es complejo, sobre todo para evitar las cicatrices que pueden llegar a ser muy notorias, y existe el riesgo de limitaciones en la movilidad del labio si no se realiza pues con cuidado o con una mejor precisión, ya que puede pues afectar la inervación tanto motora como sensitiva. Y pues también es importante que en este es importante un seguimiento postoperatorio exhausto pues para evitar la mala cicatrización. Entonces, como vemos en la imagen, esta técnica consiste en diseñar colgajos en la región nasogeniana de ambos lados del labio o pues de un solo lado, dependiendo de qué tan grande sea el defecto. Estos colgajos se van a movilizar y se transportan para cubrir el defecto. Acá lo vemos en la imagen número C. Pues respetando siempre las líneas naturales de la cara. Es importante pues tener cuidado con las incisiones para minimizar las cicatrices visibles y lograr un cierre pues como ya lo hemos repetido en múltiples ocasiones sin tensión. Otro colgajo importante en la reconstrucción de defectos medianos es el colgajo de Yotsuga-Nagami. Esta es una técnica de reconstrucción local empleada en defectos parciales del labio. Es un colgajo miocutáneo nasolabial que se basa en el aprovechamiento del tejido peribucal pues, para restaurar la continuidad y la forma del labio, siempre pues manteniendo un pedículo vascular y los contornos pues, anatómicos. Después de realizar las incisiones, este se va a movilizar mediante rotación o avance
preservando pues el pedículo vascular para garantizar la viabilidad del tejido y permitir pues el cierre sin tensión. La preservación es importante porque la preservación de la vascularización, o sea, ese pedículo, nos va a favorecer la cicatrización, también nos va a permitir restaurar la forma y la función del labio sin recurrir a colgajos libres o microvascularizados. Esta técnica tiene limitaciones en defectos muy extensos donde pues, necesitaríamos también utilizar otras técnicas complementarias. Ya pasando a los defectos completos o los que involucran más del 75% de la estructura labial, estos defectos son un reto para los cirujanos, ya que en estos contextos es difícil mantener la funcionalidad, principalmente pues, la competencia oral que es necesaria para poder ocluir la cavidad bucal. Se utilizan colgajos libres como el colgajo radial antebraquial, que aporta piel y mucosa con una buena elasticidad, y los anteriores colgajos que ya hemos mencionado para efectos medianos en sumatoria. Es decir, cogemos todas las técnicas anteriores y las sumamos o ampliamos su diseño, siempre pues teniendo en cuenta las limitaciones y desventajas de cada técnica. Entonces, empezando por las técnicas reconstructivas, vamos a hablar del colgajo libre antebrazo radial, que ofrece varias ventajas, entre ellas pues que vamos a tener una muy buena vascularización, favoreciendo que el injerto se integre y cicatrice de la mejor manera, también con la posibilidad de incluir inervación sensitiva, lo que va a mejorar la percepción táctil en el labio. Las limitaciones casi siempre van a ser dadas por la falta de inervación motora, lo que puede afectar la movilidad del labio, y también pues, la poca correspondencia de color o asimetría que puede llegar a generar el traer un colgajo de piel o un injerto de piel pues, de otro lado, que no sea de la misma, similar a las subunidades faciales. También pues la dificultad para reconstruir las referencias anatómicas y el bermellón, lo que pues nos puede llevar a tener una afectación del labio. En la imagen que les estoy mostrando en este momento, pues vemos a Cody, que es una skateboarder profesional que en 2020 ella sufrió una mordedura por ataque de perro que le avulsionó totalmente el labio superior. Lo traigo puesto que es un ejemplo de lo que se puede hacer con un colgajo de antebrazo libre. Como pueden ver, pues no necesariamente se pierden los reparos, solo que va a requerir múltiples intervenciones quirúrgicas para restaurarlos, también el uso de tatuajes anatómicos para poder reconstruirlos y mejorar pues también la simetría en el color de la piel. Algo que también es importante en este tipo de colgajos es que, aunque este colgajo suele ser estático, es decir, no vamos a tener movimiento, se puede dar algo de movilidad o restaurar la movilidad al llevar parte o hacer un colgajo incluyendo el palmaris longus. El colgajo de Owen es un colgajo que consiste en un colgajo local de rotación y avance que utiliza pues, los tejidos de la región peribucal para restaurar la continuidad del labio. Se diseña siempre con el objetivo de mantener la vascularización y minimizar una distorsión estética y funcional. Pues las ventajas de este es que se hace con tejido local, se asegura una mejor integración estética de las subunidades, también pues preserva la inervación sensitiva y motora, lo que mejora pues la funcionalidad y permite cierre sin tensión, reduciendo pues el riesgo de una cicatrización inadecuada o microstomías. También tenemos este colgajo que es el de Dieffenbach, que es una técnica que consiste en un gran colgajo de espesor total de avance de la mejilla de cada lado de la cara, donde se utiliza pues, en defectos labiales moderados, especialmente en aquellos que comprometen el berbellón o áreas adyacentes. Se puede buscar preservar la armonía estética y la vascularización local en este colgajo. Las ventajas que va a utilizar tejido local. Conserva la vascularización del área y mejora la cicatrización. Permite pues, un resultado relativamente rápido sin recurrir a colgajos libres o microvascularizados. Ya para ir cerrando, la comisura labial, la reconstrucción de la comisura labial, vamos a utilizar la técnica de Ciser, les traemos dos. La técnica de Ciser, que ustedes la pueden ver ahí al lado izquierdo de sus pantallas, que se basa en realizar incisiones peribucales que permitan diseñar colgajos que se movilizan y curan el defecto labial, pues esto siempre manteniendo la vascularización y los referentes anatómicos. También pues
es importante esto que va a permitir utilizar tejido local con una excelente correspondencia y disminuyendo pues esa asimetría en color y textura de la piel. Sin embargo, o sea, tiene una gran limitación, es que no se puede utilizar en defectos muy grandes o muy extensos. Por otro lado está el colgajo de Plants-Webner, que se emplea en defectos labiales un poco más grandes, lo vemos ahí a mano derecha de nuestras pantallas. Su técnica consiste en crear incisiones en el tejido peribucal para formar colgajos que se movilicen y roten hacia el defecto. Como ustedes pueden ver, acá se crean las incisiones, se rota y se cierra ahí la comisura labial. Esto con el objetivo pues, de preservar primero la vascularización, así como la función muscular y sensitiva. Esto va a favorecer también una integración estética natural y pues mejor. También requiere pues gran precisión y en algunos casos vamos a necesitar cirugías secundarias para perfeccionar los contornos en este tipo de técnicas. Recogiendo, pues cada colgajo o cada técnica reconstructiva que implementemos tiene sus pros y sus contras. Las complicaciones pues generales más grandes que vamos a presentar con los colgajos y las que vamos a tener pues más presentes es que la microstomía se puede dar cuando hay un compromiso o un defecto mayor del 50% del labio. La anestesia de la zona peribucal cuando por el defecto y el procedimiento reconstructivo de lesión se lesionan los nervios sensitivos. La incompetencia oral cuando pues, se afectan los nervios motores con nuestra técnica reconstructiva. Y las asimetrías, perdón, que serán pues, más visibles dependiendo de la técnica y el tamaño del defecto. Está claro, o sea, es importante resaltar que todo esto lo podemos mitigar con una buena planificación quirúrgica. Ahora, retomando los tumores malignos, vamos a tener el carcinoma vasocelular y vamos a tener una paciente en la que vamos a aplicar una técnica. En este caso vamos a aplicar la de cierre lineal. Esta paciente podemos ver que presenta la comisura de los labios ligeramente retraída. De esta forma nos permite realizar un cierre lineal sin complicaciones. Ahora, en la reconstrucción el bermellón se aproximó con gran precisión. De esta forma nos va a ayudar a mantener esa estética natural del labio. Lo importante de esta técnica es que también nos va a permitir una recuperación funcional y estética. Siguiente, por favor. Ahora, siguiendo los tumores malignos, tenemos el carcinoma escamocelular, donde vamos a aplicar la técnica que veíamos anteriormente en el labio inferior usando un colgajo de Carapanzi, con el fin de restaurar tanto función como estética después de la extirpación. En este caso, entonces, se utilizaron colgajos locales que consisten en trasladar un tejido circundante para cubrir esta área extirpada sin la necesidad de recurrir a injertos de piel. Como decíamos antes, los cánceres escamocelulares son los más comunes, más que todo en personas mayores debido a la acumulación de daño solar. Entonces, estos colgajos locales van a presentar una menor complicación postoperatoria y van a lograr unos resultados estéticos más acordes respecto a los injertos de piel. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, resulta que el colgajo local va a utilizar un tejido de la misma zona. De esta forma, primero, se asegura una mejor integración en el área circundante y segundo, se reduce el riesgo del rechazo y asimismo se mantiene la simetría del labio. Por otro lado, en el melanoma, entonces vamos a pasar una reconstrucción usando la técnica de colgajo en abanico, pero la vamos a seguir siguiendo el surco nasogeniano. Esta paciente presentaba un melanoma que afectaba aproximadamente los 2/3 del tamaño total del labio y en este caso se va a dibujar la extirpación en la cara externa y en la mucosa del labio. Este defecto se dibuja de forma rectangular para permitir una planificación más precisa en la reconstrucción. Ahora, para cubrir este defecto se emplea la técnica siguiendo el surco nasogeniano. Esta técnica que va a permitirme hacer, bueno, vamos a mover el tejido natural, ya que asegura una cobertura más amplia y minimiza esa tensión en la zona afectada. Es importante tener presente que el área de la comisura, porque hay que preservarla para mantener esa simetría. Por eso es que en el postoperatorio podemos ver el resultado de la reconstrucción usando un redondamiento de la comisura que es secundario a la técnica anteriormente utilizada.
Siguiente, por favor. Bueno, aquí como en modo de resumen, entonces vamos a tener unas guías de actuación donde vamos a tener una reconstrucción del labio superior cuando es 1/3 o 2/3. ¿Por qué? Porque vamos a usar los principios, que es la conservación de las 3 subunidades estéticas, ya que esto nos va a servir para mantener tanto simetría como estética. Entonces, estas subunidades incluyen el filtrum, que es la línea vertical que define el centro del labio, y la distancia entre las comisuras, que debe ser preservada. Entonces, siempre que las marquemos, debemos conservar esas marcas anatómicas que permitan delimitar las áreas, asegurando un resultado más estético. Entonces, bueno, hablando de las técnicas, vamos a comenzar hablando del colgajo de Brow. Como veíamos anteriormente, son lesiones menores a 2 centímetros, y en este procedimiento vamos a iniciar con una extirpación del tumor en forma rectangular, que luego se va a extender hacia la base nasal, y luego se realiza un avance del labio remanente para cubrir este defecto y dejado de la resección. Ahora, esta técnica presenta una desventaja, y es que el filtro, 1, puede perderse, y 2, puede afectar en la estética, especialmente la línea central del labio superior. Ahora, también podemos utilizar el colgajo de Webster o el avance perialar en semialuna. Este procedimiento requiere un estirpado en una elipse alrededor del ala nasal. Entonces, se va a levantar el colgajo cutáneo y se cubre el defecto. Este también se puede utilizar en lesiones más amplias, entonces lo que se hace es ampliar la semiluna, redondeando la pirámide nasal. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, esta técnica tiene un problema, pero es para los hombres, ya que en los hombres se puede presentar que cuando se utiliza el colgajo puede generar un vello en las áreas que previamente no lo tenían, lo cual puede ser una preocupación estética. Ahora también puede causar una pérdida de la definición del filtrum y el redondeamiento de las comisuras labiales, lo que puede alterar esa apariencia natural del labio. Ahora, utilizando una técnica que tenga el defecto mayor a 2 centímetros, podemos utilizar la técnica de Burgett, que consiste en el colgajo de Abbey que vimos anteriormente. En esta técnica, entonces, vamos a reparar el labio superior a través de una extirpación pentagonal. Este caso clínico lo traigo porque este paciente presentaba un labio hendido bilateral, debido a que tenía un déficit en la zona del bermellón. Entonces, para corregir esta forma, se propone usar el colgajo de Abbey en el labio inferior, y luego se realiza una resección del tejido cicatrizal de esta forma en el filtrum inicial. Entonces, en el primer tiempo quirúrgico, la cirugía se lleva a cabo con una rotación de 180 grados del colgajo. ¿Para qué? Para asegurar el pedículo medial. Y a las 3 semanas se efectúa la sección del pedículo para lograr un resultado más estético. De esta forma podemos ver que el colgajo de Abbey puede ser eficaz tanto para restaurar la función como la estética en un paciente que tenga un labio hendido bilateral. Y finalmente, en la reconstrucción del labio inferior vamos a tener una actuación cuando es menor a 1/3 o mayor a 1/3 y 2/3. Entonces, en la de 1/3 vamos a tener la más común, que es la forma en B, que puede transformarse aumentando la superficie reconstruida en W. Entonces vamos a mantener intacto el músculo entre los dos colgajos y vamos a asegurar un adecuado suministro sanguíneo, que es crucial para la viabilidad de los colgajos. Entonces, en esta técnica vamos a utilizar los dos, uno de piel y uno de mucosa bucal, y lo vamos a situar en forma de V, que queden opuestos. El músculo entre ellos pues debe quedar intacto para que proporcione ese aporte sanguíneo necesario, y posteriormente los colgajos se acercan y se suturan con especial cuidado para que las esquinas queden perfectamente alineadas con la línea blanca. Esta técnica es sencilla y efectiva, y se sutura primero el colgajo de piel a la línea blanca y luego el colgajo mucoso al colgajo de piel. Ahora, si es mayor a 1/3 del total, vamos a utilizar la anterior técnica nombrada, que es la Karapansyk, en la cual vamos a utilizar una extirpación en forma de cuña y vamos a utilizar un diseño simétrico en forma de pentágono. ¿Esto a qué nos ayuda? Bueno, vamos a conservar primero las proporciones del labio y vamos a evitar distorsiones en la línea del bermellón y del surco del labio. Al cerrar esta herida, se va a prestar una atención también al borde cutáneo mucoso para mantener un resultado estético. En este caso, entonces, tenemos el caso de un paciente donde se marca de forma rectangular las márgenes. Y tenemos en este ejemplo el colgajo de Karapansyk, ya que se puede realizar como unilateral y bilateral. Este paciente se le realiza bilateral para evitar, y se puede evitar una microstomía secundaria. Además a ello, también se le hace una disección, como hablábamos anteriormente de los vasos, en este caso es la arteria facial, porque es la base de la vascularización de este colgajo.
Después de este cierre, entonces se comprueba, uno, la competencia oral, es decir, que la boca cierre completamente, así mismo como la apertura oral, y se observa que no existe una microstomía. Ahora, en este paciente también se aplicó un resultado estético, y fue que las cicatrices quedaron escondidas en las líneas anatómicas del labio. Con ello se obtienen dos factores, tanto estética como función, y se logra una cicatriz estéticamente alineada al músculo orbicular. Y por último, el colgajo de Yu. Esta es una técnica que se utiliza sobre todo cuando debemos reconstruir el labio superior o inferior, pero incluye una lesión de la comisura. Entonces, en este paciente vemos un procedimiento que se realiza una extirpación de forma triangular donde va a involucrar la comisura. Entonces, la reconstrucción se combina con dos colgajos, el nasogeniano, que se va a rotar, y el avance del labio inferior, que es el remanente. Además, se va a utilizar una sección prolongada de la comisura que va hasta el surco. Ahora, para reconstruir la mucosa, se va a hacer un avance de la mucosa mediante colgajos triangulares para lograr que las cicatrices queden ocultas en este surco nasogeniano y se conserve esa apertura normal del labio y la estética. Es importante también mencionar que esta técnica se puede realizar tanto de manera unilateral como bilateral. Ahora, como conclusiones, tenemos que es esencial eliminar el tumor con los márgenes de seguridad para evitar esa recurrencia al cáncer. Y la reconstrucción labial debe mantener un buen equilibrio entre función y una apariencia natural. Por otro lado, vamos a tener que los colgajos adyacentes son los preferidos para evitar unas complicaciones futuras y la reconstrucción de la comisura labial puede requerir varias intervenciones. Gracias. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Qué buena charla. La forma de presentar los casos clínicos, la verdad, es muy aclarar, sobre todo, aclara mucho respecto a la forma en la que las técnicas reconstructivas se están dando. Entonces, felicitaciones a ambos por esta charla. Daremos paso a la doctora María Camila para comentarios, precisiones o cualquier aporte que tenga al respecto. Doc. Bueno, buenas noches chicos, ¿cómo están? Quería felicitarlos por la presentación, a David, a Carolina por estar pendientes, por acatar las recomendaciones. Bueno, realmente este es un tema muy complejo, dado que pues el labio se puede considerar como una subunidad que es pequeña, que tiene muchas estructuras y muchos reparos anatómicos que debemos tener en cuenta. Hay que recordar que cualquier pequeña deformidad que nosotros creemos en el momento de la reparación va a ser francamente notoria para el paciente, también para su entorno y que pues puede llevar a alteración sobre todo de la producción del habla y de la deglución. Digamos que más que llenarlos de información, porque yo sé que a lo mejor todos ustedes, de la cantidad de colgajos que nos hablaron David y Carolina, no se van a acordar de todos, sino es el hecho de que ustedes sepan que cada defecto que haya en el labio, debo tener en cuenta cuál es la subunidad afectada y cuál sería el tejido que me permitiría una reconstrucción con una mejor calidad estética y funcional. Nunca separar estas dos, recordar que es una unidad que sí tiene una estética, pero necesita mantener su función para permitirle al paciente el habla, la adecuada vocalización de las palabras y también la deglución. Y pues que dentro de todos los colgajos que vimos, dependiendo obviamente del defecto, dependiendo de la magnitud de los hallazgos que tengamos tras la resección oncológica, me parece muy importante destacar tres cosas. Lo primero, estar seguros que esos márgenes son negativos. Antes de hacer cualquier colgajo, antes de movilizar cualquier tejido, es importante que nosotros contemos con la seguridad de que ese margen es negativo, bien sea porque se le dieron márgenes amplios o porque contamos con una biopsia por congelación, contamos con la confirmación histológica de la cirugía de Mohs, porque cada vez que nosotros movamos tejido, eso quiere decir que movimos los márgenes del tumor y que
si hay tumor residual, va a ser mucho más difícil de resecar y va a tener que ser mucho más agresiva la resección. Lo segundo es tener en cuenta, pues, que también si tenemos metástasis ganglionar al cuello, eso va a hacer que nosotros tengamos que hacer disecciones limitadas para algunos de los colgajos. Por lo tanto, los más seguros van a ser aquellos en los que nosotros podríamos identificar las perforantes, como podría ser el nasogeneano o el colgajo de Yotsuyanagi. Usualmente cuando ya tenemos compromiso de la cadena ganglionar cervical. Son tumores que son grandes, que requieren la resección de más del 50% del labio y pues que vamos a tener que hacer reconstrucciones mucho más amplias. Y lo tercero, pues digamos que aunque nosotros en el Universitario Nacional no lo utilizamos con mucha frecuencia por el tipo de pacientes que nosotros tenemos, digamos que nosotros hacemos más colgajos en Benje, colgajos nasogenianos, pero es más por el tipo de paciente que tenemos. El colgajo de Yotsuyanagi es un colgajo muy bueno que nos va a permitir la reconstrucción del músculo orbicular, que nos va a permitir la reconstrucción de la subunidad, que incluso lo podemos utilizar de manera bilateral, tanto superior como inferior, y es una herramienta que no se nos debe olvidar. Quisiera saber, pues, si el profe Aguirre quisiera hacer algún comentario y si del auditorio hay alguna pregunta que tengan y que pueda ser aclarada en este momento. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que le gustaría saber? No sé si lo quieren escribir por el chat o quieren alzar la manito y abrir el micrófono. Doc, tenemos en el chat una preguntita. Cuando existen lesiones de las que se sospechan son malignas, ¿se deben caracterizar con biopsia o de una vez se indica la resección quirúrgica? Bueno, o sea, si nos remitimos a lo que dicen los libros y la literatura y el deber ser en un país desarrollado en donde tengamos fácil acceso al sistema de salud y etcétera, etcétera, lo ideal es que se tome una biopsia, esa biopsia se mande a un estudio histopatológico y esperemos la respuesta de ese estudio. ¿Qué es lo que pasa? En todo ese proceso, sobre todo en el Instituto Nacional de Cancerología, nosotros tenemos pacientes que pueden llegar 6, 8 meses después de la toma de la biopsia. Era un carcinoma escamocelular que al inicio era una papulita, una placa parda eritematosa pequeña por 1 milímetro, y cuando llega ya al instituto es un tumor erosionado, sangrante, que compromete todo el labio inferior. ¿Qué es lo que pasa? Es una situación muy delicada. ¿Por qué? Porque si ustedes le quitan a un paciente en un labio un tumor con unos márgenes de 1 centímetro, eso quiere decir que ustedes se le están llevando por lo menos el 50% del labio. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué dicen los libros? Tome una biopsia escisional, es decir, cojo la lesión, si se puede coger toda la lesión, se coge toda la lesión, si no la mayor parte de la lesión, asociada a un borde de piel sano, se toma en losange,
se cierra y se envía esa muestra a patología, se espera el resultado. Importante, siempre recuerden palpar al paciente. El hecho de que ustedes a un paciente le sientan un ganglio ya es criterio para que ese paciente tenga que ser remitido a una institución de cuarto nivel, en donde lo pueda ver un equipo multidisciplinario, en donde esté el oncólogo, el cirujano de cabeza y cuello y el cirujano plástico. Usualmente, cirugía plástica, hacemos resecciones de tumores que no requieren vaciamiento ganglionar, que pues se le pueden dar márgenes pequeños. En el labio, recordar que es una zona especial en la cual podríamos llegar a realizar cirugía de Mohs para la preservación de tejido. Entonces, siempre es importante que nosotros sospechemos en todo paciente que nosotros le damos cualquier mancha, cualquier tipo de tumor, pápula, placa que veamos que salga a nivel de los labios, estar muy pendientes, sobre todo pacientes que tengan factores de riesgo, que sean muy blancos, que tengan los ojos azules, que sean de pelo mono, que también sean campesinos, que tengan mucha exposición solar por su trabajo, militares, etcétera, etcétera. Entonces, siempre digamos que creería que lo más importante es estar atentos a lo que yo estoy viendo en el paciente. Si yo veo que el paciente tiene tal vez la oportunidad de hacer las cosas rápidamente, entonces, ¿cuál sería mi consejo? Tomen la biopsia, pero remitan el control a cirugía plástica a un centro de cuarto nivel, no necesariamente al Instituto Nacional de Cancerología, pero sí a un centro de cuarto nivel en donde tenga la posibilidad de dar con un dermatólogo oncólogo, con un cirujano plástico, con un cirujano de cabeza y cuello. Importante, muy, muy importante que mínimo la remisión sea para dermatología oncológica. No dejen esas remisiones solamente para dermatología porque usualmente la EPS se les va a utilizar para el dermatólogo general y mientras llega el dermatólogo oncólogo que le puede hacer la cirugía de Mohs puede pasar un año, año y medio. Pues ya si queremos ser muy arriesgados como cirujanos plásticos, yo considero que sí hay algunos criterios clínicos que me permitirían diferenciar un carcinoma vasocelular. Aún así, un escamo en mucosa no siempre es tan fácil de diferenciar, sobre todo un melanoma. Entonces, creería que la conducta más correcta sería tomar la biopsia, esperar estudio histopatológico y ahí sí hacer la resección en conjunto con dermatología oncológica para la cirugía de Mohs. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?